Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que resumiremos algunas de las obras más importantes de la literatura, así como algunas de mis favoritas. Hoy le toca el turno a El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite. Y la verdad no sabía si hacer este vídeo dado a la cantidad de vídeos buenísimos que ya hay en YouTube, resumiendo esta obra y explicándola, ya que resulta bastante críptica. Pero al final me motivé a hacerlo por ofrecer mi propia visión de la interpretación, así como el resumen, de acuerdo a mi perspectiva de lo que consiste la obra. Aún así os recomiendo ir a ver otros vídeos que os dejaré en la descripción, que son realmente fantásticos sobre esta obra. Mi motivación para hacer este vídeo es para que todos vosotros estudiantes os quede claro lo que esta obra puede llegar a significar. Es muy común empezar a leer el libro y en el primer capítulo darse cuenta de que uno no entiende nada y rendirse en la lectura del libro. Pero al fin y al cabo todo en el libro tiene algo de sentido y aquí lo vamos a intentar explicar por capítulos de la manera más completa posible. Antes de empezar no olvidéis suscribiros, que me ayudará mucho a seguir haciendo vídeos, y sin más preámbulo, comencemos. La obra consta de 7 capítulos y obviamente vamos a empezar por el primero, titulado El hombre descalzo. C, la protagonista de la obra, que es en realidad la autora Carmen Martín Gaite, una noche en la que no puede escribir, decide pintar y le empiezan a llegar recuerdos. De ella sabemos que es novelista adicta a las pastillas en busca de un libro, Introducción a la literatura fantástica, de Todorov, en una habitación en desorden, intentando en vano convocar las palabras con las que escribir una novela fantástica. Desde el primer momento presiente un silencio raro, como el preludio de algo que va a pasar. Le llegan recuerdos de la infancia, al circo que asistió de niña y a la excitación ante el espectáculo que le esperaba. Cada elemento presente le recuerda al pasado, como cuando pinta C su nombre inicial, también de casa, de cuarto, de cama, todos ellos escenarios de su infancia. Además encuentra la carta de amor que le escribe un hombre descalzo desde una playa, al estilo de las que ella anhelaba recibir de joven, pero ya no recuerda ni la carta ni a su autor, y para añadirle más misterio la firma se ha borrado y la letra le resulta familiar. Carmen se mete tan dentro de la carta que le parece estar viendo la situación del que escribió la carta. De repente, el hombre se levanta y echa a andar con los zapatos en la mano. Le dio pena que se alejara porque no había conseguido identificar a aquel hombre que se dirigía a ella tan cariñosamente, y esperaba poder verle la cara, pero el hombre ya se perdía en la lejanía a través del recuerdo de su infancia. Se ve a ella misma leyendo una carta en el suelo, rodeado de objetos, y poco después se durmió. En este primer capítulo predomina el caos y la sensación de desorden, no solo por el estado de la habitación, sino también por el estilo que utiliza la autora. Los recuerdos en este primer capítulo son más bien pinceladas, sin referencias concretas en el tiempo, pero resulta más nítida la memoria de los espacios interiores, como el balcón de su casa, desde el que desea salir a la noche en busca de una vida interesante, como las heroínas de Elizabeth Mulder o de la habitación compartida con su hermana. Lo más importante de este capítulo es que tenemos a nuestra protagonista y autora en casa, en una habitación totalmente desordenada con una serie de objetos que le recuerdan a su infancia, y la presencia del libro de Todorov, que va a tener un papel muy importante en esta obra. La presencia del hombre descalzo es uno de los múltiples hombres misteriosos que aparecerán en esta novela, y tendrá relación con lo que explicaremos en el capítulo 2. Capítulo segundo, El sombrero negro. En El sombrero negro llega un personaje misterioso en medio de una tormenta, en principio presentado como un entrevistador para facilitar los recuerdos de la protagonista. Las primeras preguntas se centran en la valoración en la trayectoria literaria de C, comenzando en El balneario, su primera novela, que ella concibió como de misterio, pero que el hombre misterioso no. La tormenta nocturna le hace recordar Galicia, la casa materna en la que veraneaba de niña. También al hilo de la conversación surge el recuerdo del primer viaje en solitario tras convencer a su padre cuando le dieron con 20 años una beca de estudios en Coimbra, Portugal. Eran los años 40 y no era costumbre una chica viajara sola. En este viaje además descubre la magia del país, que siempre está lejos, según las palabras de la autora, y le empieza a gustar un chico estudiante de ingeniería con el que intercambia algunas cartas para luego no volver a verle. Con El balneario, esta obra que hemos mencionado anteriormente, también se hace presente la experiencia que lo provocó: la estancia junto con su padre en el balneario de Verín, Orense, en el verano del 44, lugar que le pareció literatura. Una premonición de la futura novela. El recuerdo de un amor imposible que allí conoció, un chico con el que tiene la primera mirada de deseo, pasión y amor, pero que tras este encuentro la acaba ignorando. C escribe una carta a este chico el último día, pero la termina rompiendo en un ataque de ira. El hombre de negro que se encuentra en su casa le comenta su constante búsqueda del orden y la comprensión de todo, y la literatura como válvula de escape al dolor y a la parte de la vida que uno quiere ignorar, y la autora, la verdad, es que le da la razón en este aspecto.
La misma C está de acuerdo en que la literatura es su refugio, ya que desde los años de la guerra, quizás para olvidarse de los bombardeos y el frío, se ha refugiado en un castillo de papeles. Le viene a la cabeza los recuerdos de la niña novelista que fue, sus primeros diarios, poemas y las cartas que se enviaba con una compañera de curso, hija de maestros encarcelados por ser socialistas, a la que admiraba pero porque nunca tenía frío, y para ella es una de las sensaciones más envolventes de esos años. Luego ahondará un poco en la amistad con esta chica. Con ella inventó la isla de Vergai, que nos referiremos en capítulos próximos, y comenzaron a escribir a medias una novela rosa. Así se referirá a la Guerra Civil, periodo que la autora vivió en Salamanca, su ciudad natal, donde pasará su infancia y primera juventud, época que no es recordada como amarga, pues ir a los refugios para ella era como un juego. Contenta también con el pastelero del barrio, pero a este le acaba cayendo una bomba que mata a él y a toda su familia. Con la guerra se hace presente Carmencita Franco, la hija de Francisco Franco, el dictador, niña de su edad por quien sentía una mezcla de pena y admiración. La hija de Franco y la actriz Diana Durbin eran las referencias de las adolescentes de la época. En los años 40 se imitaban los rizos de Carmencita, aun siendo completamente distintas. Carmencita era la princesa triste y la actriz, Durbin, representaba el modelo americano de chica traviesa, atrevida e ingeniosa. El hombre misterioso pregunta a C si envidiaba a Carmencita Franco. La autora no sabe qué responder y hace un balance de ventajas y desventajas que pudo tener habiendo sido ella, inclinándose finalmente que no le hubiese gustado ser como ella. Y en este segundo capítulo podemos llegar a entender una de la esencia de este libro, que es el refugio por parte de las personas en lugares que creamos mentalmente para estar más cómodos con nosotros mismos. A esto nos referiremos en capítulos próximos también, en el que hablaremos de esta relación que tenía con su gran amiga de la infancia. Y bueno, por el momento vamos con el capítulo 3. Capítulo 3. Ven pronto a Cunningham. Ven pronto a Cunningham representa el deseo de la libertad. Mientras prepara en la cocina el té para su invitado, C se siente estimulada para poner en orden su casa, orden que refleja su buen estado de ánimo para ponerse a escribir sobre un tema pendiente, el ensayo sobre los usos amorosos de la posguerra al que todavía no sabe cómo dar forma. Su idea es retomar el mundo contado en entrevisillos, novelas sobre la juventud de la burguesía de provincia de los años 50, con la que Carmen Martín Gaite ganó el premio Nadal en el 1958. Durante 2 años había ordenado el trabajo por temas: modistas, peluquerías, canciones, novelas, costumbres, bares, cines y una larga lista de temas. Finalmente, en 1987, Carmen Martín Gaite publicaría esta novela con el mismo título, Usos amorosos de la posguerra española. Aquí podemos ver ejercicios de metaliteratura que se están presentes durante toda la obra, en cómo se refiere la protagonista de esta obra, C, Carmen, a toda la vida de Carmen Martín Gaite. Ahí existe un desdoblamiento muy interesante. Bueno, continuemos. En la cocina de su casa, sonriente, se mira al espejo, que le devuelve la imagen de niña y luego de la joven que fue. La joven se le ha aparecido bastantes veces a lo largo de 24 años de vida independiente, desde que se casó en el año 1953, cada vez que limpiaba su casa se encontraba con esta niña. Como detalle, decir que en el 53 Carmen Martín Gaite se casó con Rafael Sánchez Ferlosio, autor de El Jarama y Alfanui, entre otras obras. Su rebeldía contra el orden y la limpieza que se había fraguado en casa de sus abuelos paternos en la calle Mayor de Madrid, vivienda en la que 2 criadas se encargaban de mantener permanentemente limpia, en esta casa la joven C soñaba con vivir en una buhardilla donde siempre estuvieran los trajes sin colgar y los libros por el suelo, donde nadie persiguiera a los copos de polvo que viajaban entre los rayos de luz. En lo fundamental, la C adulta no ha traicionado a la niña y joven que un día fue, aunque reconoce que un poco de orden exterior es también necesario para tener ordenado el interior. C recuerda lo emocionante que resultaba para una familia de provincias aquellas temporadas que pasaban en Madrid. Entre las costumbres del momento estaban las visitas a las casas, concretadas de antemano, en cuyas conversaciones los temas giraban en torno a la salud, la comida y la familia, y en la que los niños tenían que estar siempre presentes. La niña C no entendía por qué tenía que salir a las visitas, si luego nadie le hacía caso. En el fondo, deseaba una visita inesperada, de alguien de afuera que contara cosas emocionantes contrapuestas a aquella monotonía. Esa visita inesperada es precisamente otro de los deseos que se cumplen en esa noche mágica. El hombre de negro que se encuentra en su casa en el momento en el que está escribiendo la obra, ella deseaba haber tenido la vida emocionante de las heroínas de novela y por ello, en sus visitas a la capital quería separarse de la mano de su madre y vagar sola por calles o con gentes desconocidas, porque lo desconocido, por el simple hecho de serlo, ya era excitante para ella. La casa de los abuelos venía a ser un pasadizo de orden y limpieza, del que había que conseguir escapar.
Cunningham, en cambio, era un lugar mágico, único y magnífico en verdad, como decía una canción de la época. Como todo, en Madrid la niña C desarrollaba un amplio programa de actividades siempre en compañía de sus padres. La gente de provincias con recursos, ya sabiendo que Martín Gaite era hija de un notario madrileño, aprovechaba para ir de modistas, o sea, de compras, lo que constituía todo un ritual, puesto que vestirse en Madrid con una modista que tenía telas propias era el no va más. Se distinguía claramente entre costuras y modistas, y también entre modistas que admitían telas y las que las tenían propias. Se asistía también al estreno de cines y teatro, que no hubieran llegado nunca a las provincias. Para Martín Gaite, para Carmen, para C, ir al teatro era más solemne y excepcional que ir al cine, y era lo que más le gustaba. Esos primeros instantes de silencio en la escena le ponían un nudo en la garganta. En Madrid también se salía a tomar el aperitivo, se iba al médico, al Museo del Prado, de compras a los grandes almacenes, a recorrer el Jueves Santo, las estaciones donde se exponía el Santísimo Sacramento y a la Plaza Mayor para comprar musgo para el Belén. En todas sus salidas, la niña C observaba a los desconocidos y los admiraba pensando que iban camino de Cunningham. Años después, una joven Carmen Martín Gaite, aburrida de la vida en Salamanca y ávida de aventuras, se traslada a Madrid a hacer el doctorado, y esta referencia no aparece en la novela, pero se acaba instalando en esta ciudad permanentemente. El aparador de la cocina, herencia materna, le lleva el recuerdo del cuarto de atrás en su casa de Salamanca, que era un cuarto donde se encontraba el aparador y donde C se refugiaba y aprendió a leer y a jugar. El único cuarto de la casa donde estaba permitido el completo desorden. Curiosamente, este aparador había estado en su casa de la madre de C, en un cuarto también llamaban el cuarto de atrás, y que supuso para su madre el desván del cerebro. Esta herencia, como el cesto de la costura de la abuela Rosario, se transmite de generación en generación y de mujer a mujer. De allí que no es casual que su madre fuera buena lectora, donde encontró el aliento para los estudios. En una ocasión, una amiga de la madre, al observar lo mucho que le gustaba estudiar a la joven Martín Gaite, le dijo que la mujer que sabe latín no puede tener un buen fin. A lo que su madre contestó que hasta para coser un botón aprende mejor una persona lista. Aun con todo lo que fue su madre quien le dio a leer El amor catedrático, que fue una novela sentimental sobre una chica que se atreve a estudiar y acaba casándose con su profesor de latín, como si para las chicas de entonces ese fuera el objetivo fundamental, el matrimonio como finalidad era el tema, y de muchas de las películas y novelas de la posguerra, la retórica predicada por la sección femenina y enseñada en el servicio social, en la que se pretendía hacer de la mujer una buena ama de casa dedicada a las labores, a los hijos y al marido. Por ello, y dos grandes virtudes eran la laboriosidad, el trabajo duro y la alegría. La novelista Carmen de Icaza y la revista Y de la sección femenina se convirtieron en portavoces literarios de estos ideales. El gran ejemplo de las españolas de la época era Isabel la Católica, por su voluntad férrea, espíritu de sacrificio y alegría. Alegría en que la joven C le costaba entender. Esta propaganda de los años 40 hizo que crecieran sus ansias de libertad, su alianza con el desorden y en contra de la idea del noviazgo como premio a unas posibles virtudes prácticas. Cabe reseñar que este capítulo transcurre por entero en la cabeza de C mientras le está preparando el té en la cocina, que no comunica ninguna de estas ideas al hombre de negro, al hombre misterioso. O sea que todo lo que leemos en este capítulo básicamente son reflexiones de la C y recuerdos de la infancia de Madrid y del cuarto de atrás. Capítulo cuarto. El escondite inglés. Tras dejar a la joven que fue el espejo de la cocina, C comprueba que el hombre de negro no tiene prisa y que ha encontrado al interlocutor ideal porque ni lleva programa ni se esfuerza por agotar todos los temas. Todo queda insinuado y esbozado. El hombre le da unas misteriosas píldoras que le transportan a los recuerdos agradables de su niñez. C compara el paso del tiempo con el escondite inglés, ya que todo transcurre de una manera tramposa, de puntillas. Sin que nos demos cuenta, pero al volver la vista atrás con los recuerdos, y más aún si son fecha, permanecen estáticos como los niños que se quieren atrapar en el escondite inglés. C dice que es muy difícil ordenar la memoria, entender qué estaba antes y lo que estaba después. En cambio, para el hombre de negro, el desorden en que surgen los recuerdos son su única garantía, pues precisamente no hay que fiarse de las piedrecitas blancas, sino de las migas. En otro momento recuerda la feroz crítica que en su época recibían la mujer fresca y la loca. Lo bien visto era semejante a los demás y conformarse con el destino que a uno le hubiera tocado. Quedarse, conformarse y aguantar era lo bueno, salir, escapar y fugarse era lo malo. Únicamente estaban bien vistas las fugas de Don Quijote y de Santa Teresa, pues se consideraban realizadas por un acto ideal.
Y la joven C, que admiraba las fugas en honor de la libertad, aprendió a fugarse de manera callada, por medio de la imaginación, por la espiral de los sueños o por dentro, sin armar escándalos ni derribar paredes, porque cada cual ha nacido para una cosa. C cuenta en la idea de su libro sobre los usos amorosos que se le dio Carmencita Franco en el momento en el que se la vio por televisión en el entierro de su padre. Para explicarle lo que supuso para ella la muerte de Franco, regresa a su fecha de nacimiento, en diciembre de 1925. Recuerda que hasta los 9 años su visión de la política era lúdica, ayudada por un jeroglífico que circulaba durante la Segunda República, y que aludía a los políticos de entonces de una forma divertida, y que nada tenía que ver con su vida. En cambio, a partir de los 9 años se convierte en algo sórdido y que regía sus vidas de un modo agobiante, de forma que todo lo relacionado con la política tenía connotaciones negativas: extraperlo, fiscalía de tasas, cartilla de racionamiento, comisaría de abastecimientos y transportes. Y Franco siempre presente, motivo por el que la impresión que le produjo su muerte fue de incredulidad, y al pensar que entonces ya se podía hablar y hacer lo que uno quisiera, se dio cuenta de que no era capaz de discernir el paso del tiempo a lo largo de este periodo, ni diferenciar la guerra de la posguerra. Siente así que se cierra un largo ciclo de su vida, en el que combina lo histórico y lo personal. En este capítulo podemos comprobar que la autora C, Carmen Martín Gaite, se siente un poco menos cómoda hablando con el hombre de negro. Todo lo cómoda que se había sentido en el capítulo 2 y la ilusión con lo que se fue a hacer el té, cuando vuelve le hace ponerse más nerviosa. Capítulo 5. La conversación entre C y el hombre misterioso se ve interrumpida por una llamada telefónica, a la que el hombre misterioso le dice que cree que es para él y que por favor le diga que no está. Esta señora que llama se llama Carola, le pregunta por Alejandro, el hombre de negro, y Carmen le dice que ya no está. Carola duda y le cuenta que ha descubierto en el fondo de una maleta unas cartas de amor dirigidas a la propia Carmen, a lo que reacciona fatal. Carola dice que está locamente enamorada de él, pero lo único que le ha causado son desgracias y decepciones. Describe muy negativamente a Alejandro, que es el hombre de negro, diciendo que este era un hombre violento y mezquino. También habla del padre de este, que muere en Galicia, y pregunta a C si ella estuvo presente durante el funeral. La indiferencia que siente C hacia ella se acaba convirtiendo en un interés. Carmen duda de lo que está hablando e incluso de la realidad de la propia conversación. Un hombre de repente irrumpe en casa de Carola justo cuando le va a leer el contenido de las cartas, de la que C tiene muchísima curiosidad por saber lo que contiene. Este hombre que entra se llama Rafael y es el hombre al que Carola recurre cuando Alejandro se enfada y se va con otras. Como consecuencia, la conversación finaliza de forma abrupta y Carmen no termina de conocer los detalles de la carta. Finalmente cuelgan sin aclarar si el amante de Carola y el hombre de negro que está en casa de C son la misma persona. Esta conversación, que queda interrumpida por una llamada del teléfono que atiende C, sirve para reflexionar sobre el amor. Primeramente es un guiño a las novelas sentimentales de la posguerra. Esmeralda es una mujer en que en un arrebato de celos pregunta por Alejandro, supuestamente el hombre de negro, que era muy característico en estos relatos antiguos. En segundo lugar, las coplas de Concha Piquer, la que contaban historias de mujeres perdidas por amor, justamente lo contrario de lo que predicaba la sección femenina, pues la pasión desbordada de canciones como Tatuaje les estaba vetada a las chicas sensatas y decentes de la Nueva España. El efecto que el contexto de la novela produce en este episodio, sobre el que luego volveremos, podría relacionarse con el distanciamiento bestiano, como una buena parte de los referentes culturales y populares que maneja Martín Gaite. Los ceros de Esmeralda basculan entre la parodia y el melodrama, algo característico de la novela rosa, que opera dentro de una estética exacerbada de lo evidente. Precisamente, Esmeralda y Alejandro viven en un chalet de Ciudad Lineal, donde se encontraba la casa que C imaginó para su novela Ritmo Lento, que se menciona varias veces a lo largo de esta obra. Así que en este capítulo nos encontramos a caballo entre la conversación de Carmen y Carola, con todas las reflexiones que Carmen va haciendo a lo largo de esta conversación sobre la vida y sobre las canciones que se escuchaban en esa época y cómo iban destinadas a cierto tipo de mujer.
La presencia de Carola es bastante interesante, una personaje gaditana que se supone que conoce a Alejandro, el hombre misterioso que anda con ella en la casa, y que le está acusando constantemente a Carmen de haber mantenido una relación con él. Carmen no sabe si es verdad o no es verdad, no sabe si las cartas que están allí son para ella, no sabe si ella se ha intercambiado cartas con el hombre este anterior, tiene como una nube en su cabeza que no le permite ver la realidad de manera clara. Capítulo 6. La isla de Vergai. C se siente un poco nerviosa y encuentra su cuaderno con los apuntes sobre la novela de posguerra que va a escribir. Ve al hombre misterioso leyendo su artículo de Conchita Piquer. No está segura si es el mismo hombre del que Carola le hablaba, pero el pensamiento que puede ser un hombre violento le hace ponerse un poco nerviosa. El hombre rompe el silencio para sugerir que escriba la mencionada novela sobre la posguerra española partiendo de la escasez, y hay una relación aquí con Robinson Crusoe. Esta conversación les lleva a la isla de Vergai. La isla de Vergai es donde afloran sus sueños de evasión. Siempre que notes que no te quieren mucho o que no entiendes algo, te vienes a Vergai, le decía a su amiga del Instituto Femenino de Salamanca. La invención de la propia isla como refugio de las insatisfacciones surgió entre las dos. Vergai es un compuesto de la primera sílaba de los dos apellidos. En este capítulo se justifica el título del libro, ya que desvela la existencia del cuarto de atrás en su casa familiar de Salamanca, una habitación de juegos de su niñez que dejará de serlo cuando tiene que ser utilizado como despensa durante la guerra para almacenar un montón de perdices en escabeche. Su amiga y ella inventaron en esta habitación la isla de Vergai, para poder refugiarse cuando tenían problemas y escribir sus diarios. De nuevo, pues, el recuerdo de esta niña que le enseñó que todo podía convertirse en otra cosa dependía de la imaginación y recuerdo que Martín Gaite ha rescatado del olvido en esta novela, porque lo importante es saber contar la historia de lo que ha podido ser, de lo que se ha perdido, de Vergai, de las cartas quemadas, de la gente que aparece y desaparece, de los recuerdos que vienen a tu cabeza para luego esfumarse de nuevo. Si no se perdiera nada, la literatura no tendría razón de ser, le dice el hombre misterioso, y le dice que ella se ha pasado la vida entera sin salir del refugio, soñando solo con una gran historia de amor, a raíz de la novela rosa que ha leído y a raíz de las circunstancias de su vida. Es cuando ambos tienen un momento de mucha intensidad en la que se miran fijamente, pero es interrumpido por una ráfaga de viento que abre la puerta y le hace asustarse mucho a Carmen. Ella se tumba en el sofá y el hombre misterioso se sienta al lado de ella leyendo sus apuntes sobre la novela de posguerra. Ella le pide que no se vaya. Y terminamos este capítulo, que es muy interesante ya que se resuelven muchos de los aspectos principales de la obra. La isla de Vergai es un espacio mental para poder refugiarse del mundo en el que vivimos. El cuarto de atrás era un lugar en la casa de Salamanca en el que se refugiaba de la vida en la que vivía, donde podía jugar a juegos y crear obras con su amiga cuando eran pequeñas. De manera que aquí encontramos muchísimas temas relacionados con la soledad, o no tanto con la soledad, sino el encontrarse con uno mismo en un espacio mental. Capítulo 7. La cajita dorada. La cajita dorada comienza con la vuelta a una nueva realidad, una de la que no tenemos duda. Su hija acaba de llegar a casa y el hombre de negro desaparece. La hija vuelve de una fiesta y cuestiona la presencia de otra persona en la casa por los vasos de té. Este capítulo, tan breve, es el símbolo de lo misterioso y de lo real. En ese diálogo con su hija desemboca ese final circular. Ahora se nos presenta a la mujer en la cama con el deseo de dormir, pero sus dedos tropiezan con la cajita dorada. ¿Es la cajita dorada el regalo de un anónimo visitante que ha ejercido la función de narratorio ideal? ¿O abriendo la cajita y tomando una de sus píldoras entraremos de nuevo en la dimensión de la memoria? Reaparecen elementos de la obra que ya salieron, como la carta azul, la cucaracha, que se me ha olvidado mencionar en el capítulo 2, que antes de abrir a este hombre misterioso se encuentra con una cucaracha y se asusta, no por la cucaracha en sí, sino porque sabía que iba a aparecer esa cucaracha y eso es lo que le hace que le dé miedo. Pues en este último capítulo reaparece la cucaracha, ya que su hija se la encuentra y también emite un grito de auxilio por ella, y la madre le cuestiona: oye hija, ¿qué te pasa? La hija le contesta: nada, una cucaracha enorme, y dice: anda, que solo es una cucaracha. Y la hija le dice: ya, bueno, a ti también te da mucho miedo. Y ella justamente piensa: más miedo me dan cuando sé que van a aparecer, ¿no? Así que ahora, de repente, donde estaba el libro de Todorov, hay 182 folios escritos, con la novela El cuarto de atrás, leyendo la primera frase de la obra,
que se corresponde con la frase real. De manera que en este último capítulo cerramos el círculo total de esta obra. Volvemos a donde empezamos, volvemos a retomar todo eso que encontramos en el primer capítulo del desorden y volvemos a la novela de posguerra, La cajita dorada y la obra que hemos leído, El cuarto de atrás. Bueno, y aquí terminamos el resumen por capítulos de este libro, que creo que me ha quedado bastante más distinto de lo que había hecho anteriormente. Normalmente me ciño a resumir de manera objetiva los contenidos de cada uno de los capítulos. Pero esta obra resulta tan posmodernista y tan críptica que me he tomado algunas licencias de poder interpretar algunos de los elementos, de los símbolos o de los pasajes que aquí hemos leído. No estoy seguro si os ha quedado claro. Sé que en otras posiblemente sí, pero en esta como que igual me he ido un poco por los cerros de Úbeda en distintos momentos. Si no ha quedado claro algún aspecto de la obra, por favor ponérmelo en los comentarios y lo clarificaré con muchísimo gusto. Aparte de ello, muchísimas gracias por estar allí, el canal va estupendamente. Echarle un vistazo a otros resúmenes que tengo de otras obras que os dejaré en la descripción del vídeo y nos vemos muy pronto. Muchas gracias por estar allí.